ahora en este tiempo los médicos a eso le llaman epilepsia. Me dio a entender que yo tenía un espíritu dentro de mí que me estaba causando ese problema. Wow. Yo no le di mucha importancia a ese sueño y me quedé tranquila. Al día siguiente en mi casa se hace un culto de hogar. Cuando la hermana entra a la sala de mi mamá, en la sala de mi mamá ya tenía un cuadro grande de la foto de mi boda. Cuando la hermana ve el cuadro y dice, esa es la muchacha que el Señor me mostró. De esa Nunca, vez. jamás en mi vida yo volví a tener un episodio de convulsión, nunca. Yo recibí sanidad instantánea en esa noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Le bendiga, mi gente, la paz del Señor Jesucristo sea con toda la audiencia que nos ve a través de esta cámara de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos, motivados, agradecidos con el Eterno por darnos esta tremenda oportunidad de estar acá en las calles de Jarabacoa. Gloria al Señor, tremendo lo que Dios está haciendo en este pueblo. Estamos contentos, sorprendidos por todos los testimonios sobrenatural que Dios ha interactuado con la persona, ha hablado, ha traído maravilla, ha sacado a la persona de las tinieblas a la luz. Y son cosas sorprendentes que verdaderamente cuando se reproduzcan esos videos, la gente yo sé que van a comentar y van a interactuar mucho. Y hoy estamos acá con una de las seguidoras de la plataforma, Gloria al Señor, nuestra hermana Jamie Trinidad, aleluya, quien realmente se prestó y se brindó para contarnos de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y yo sé que va a bendecir tu vida de una manera especial y sobrenatural. Yo quiero que te presentes a la audiencia, mi hermano. Dios te bendiga. Gloria a Dios, amén. Dios bendiga a la audiencia de una forma especial y sobrenatural. Como decía el hermano Dionis, mi nombre es Jamie Trinidad. Soy de aquí de Jarabacoa, sierva de Jesucristo, por la gracia de Él, ¿verdad? Porque me rescató y me compró a precio de sangre. Y hoy estamos aquí para compartir un poco de cómo fue ese proceso, de cómo yo conocí al Señor. Wow. Vamos a estar hablando un poquito de cómo yo llegué a sus pies y de todo lo que he podido experimentar en el tiempo que tengo sirviéndole al Señor. Gloria a Dios, aleluya, tremendo, impresionante, Jamie. Entonces, el escenario es todo suyo. Vamos a empezar entonces. A ver. Gloria al Señor. Quiero comenzar leyendo un texto bíblico. La palabra del Señor se encuentra en Isaías 53, verso 4, y se lee bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí el profeta Isaías está hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Y quise leer esta palabra porque es algo que marcó mi vida realmente. Así fue como yo conocí al Señor realmente en medio de un proceso, en medio de procesos de enfermedad. Y quiero compartir esto con la audiencia porque sé que muchas personas van a recibir esta palabra y van a ser edificados. Gloria. Y que cada una de estas palabras les va a mostrar un Dios de amor, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura, y les va a traer una revelación nueva de ciertas áreas que se mueven en nuestras vidas que desconocemos, que tienen que ver con el mundo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Mira, Dionis, yo soy una persona que crecí prácticamente dentro de la iglesia. Amén. Mis padres, entiendo que cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que sopló de su espíritu en el hombre y dio vida al hombre. Entonces nuestro espíritu tiene que estar conectado al Espíritu de Dios. Amén. Esa es la fuente original de donde nosotros procedemos. Todo hombre, todo ser humano tiene una necesidad en su vida
tiene un vacío en su vida que solamente Cristo puede llenar. Yo puedo testificar de esto porque yo lo viví, lo experimenté y es algo que solamente cuando me encontré con Cristo, el vacío que había en mi corazón se llenó. Mis padres tenían este vacío y mis padres visitaban muchas iglesias. Yo recuerdo que cuando yo era una niña muy pequeña, el Señor había depositado una gracia sobrenatural en mí. Yo era una niña muy inteligente. Mis padres me cuentan, de hecho, que cuando yo nací de 7 meses. Yo nací de 7 meses, pesaba 3 libras. Mi cabeza estaba deformada, mis piernas estaban deformadas, yo tenía aparatos en las piernas, tenía aparatos en la cabeza. La gente me decía a mí, tú estás viva por el padre que tú tienes, refiriéndose a mi padre biológico. Porque mi padre, yo soy su primera hija y él hizo todas las gestiones pertinentes para que los médicos lograran salvar mi vida. Lo que ellos no entendían o lo que ellos no disciernen, porque el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, es que yo no estoy viva por mi padre biológico. Amén. Yo estoy viva porque yo soy un diseño que creó el Señor en el cielo. Así es. Porque el Señor depositó una palabra en mí, como dice la palabra, que él escogió a Jeremías y lo dio por profeta a las naciones. Amén. Desde antes que se formase en el vientre de su madre, él lo envió. Ya él venía con el propósito a la tierra. Que se levante el enemigo, que surjan cosas, siempre va a suceder esto. Cuando una persona viene marcada con una palabra del Señor, con un propósito del Señor, el enemigo se levanta. En mi caso, el enemigo quiso destruirme desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Wow. Esa fue mi primera experiencia donde yo estuve ese golpe de las tinieblas, donde yo sufrí ese golpe de las tinieblas. Yo recuerdo que mientras yo iba creciendo, a mí me decían la Biblia, porque yo conocía mucho de la palabra del Señor y yo tenía una fluidez para hablar y era muy curiosa, preguntaba mucho. Mis padres tenían ese llamado, tenían ese vacío en su corazón, anhelaban conocer realmente a Dios. Y yo recuerdo que todo el que iba a mi casa tocando la puerta, predicando de la palabra, en mi casa se les recibía. Fuera católico, fuera testigo de Jehová, fuera de los mormones, fuera de la iglesia que fuera, en mi casa se les recibía, siempre se recibía la palabra del Señor. Y yo crecí siendo doctrinada por diferentes sectas o diferentes religiones donde me mostraban diferentes caras de un Dios. Yo no había conocido a ese Dios. Yo recuerdo que cuando yo tenía la edad como de 10 años, de 8 a 10 años más o menos, se muda cerca de mi casa una cristiana evangélica. Ella era prima de mi papá, prima segunda de mi papá, y es de una de esas hermanas que son insistentes, que cuando se mudan a un lugar, marcan ese lugar para Cristo, declaran una palabra para Cristo, declaran ese lugar para Cristo, declaran esas personas para Cristo, insisten mucho para que las personas vayan a la iglesia. Ella iba todos los días a mi casa, invitaba a mis padres a la iglesia, hacía cultos en su casa, invitaba a mis padres y ellos iban. Porque había un vacío que ellos necesitaban llenar y ellos querían conocer a ese Dios. Ellos habían experimentado todas las otras religiones y no habían encontrado el Dios que andaban buscando. Cuando esta persona se muda a aquel lugar, mi familia comienza a asistir a una iglesia cristiana. Yo comienzo a escuchar de ese Dios de amor, de ese Dios que levanta, de ese Dios que restaura, de ese Dios que liberta. Pero también empiezo a escuchar de un Dios que es fuego consumidor, de un Dios que te castiga. Comienzo a escuchar que Cristo viene, comienzo a escuchar que hay un infierno para el que tú vas a ir si tú no haces tal o cual cosa. Comienzo a escuchar que los pantalones son pecado, que los aretes son pecado. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 12 años, ahí ya mi familia se afianzó en el evangelio, mis padres se bautizaron y decidieron servir a Cristo. En ese entonces nosotros estábamos pasando por muchas situaciones difíciles económicamente. Mi mamá y yo calzábamos igual y ella iba a un servicio y yo iba a otro, porque teníamos un solo zapato. Si se moría una persona y había que ir a cumplir a ese lugar, mi mamá iba y yo no. Yo tenía 2 falditas y yo iba a todos los servicios con esas 2 falditas. Pero yo no conocía todavía al Señor. Fue pasando el tiempo,
por esa gracia que el Señor había depositado en mí, yo fui creciendo dentro de la congregación. Ya a los 15 años yo era maestra de escuela bíblica, ya yo tenía un liderazgo dentro de la iglesia, yo fui secretaria de jóvenes, llegué a ser presidenta de jóvenes, era maestra en la escuela dominical de jóvenes mucho mayores que yo. Algo extraordinario, llegué a un nivel que me invitaban a predicar de otras iglesias, pero yo hablaba de un Dios que yo no conocía. Yo leía la escritura, analizaba lo que decía la escritura, pero yo no conocía a ese Dios personalmente o íntimamente. Y vino un momento que comencé a poner los ojos en las cosas que pasaban dentro de la iglesia y me aparté. Me aparté. ¿Por qué? Porque yo no estaba fundamentada en Cristo, no estaba fundamentada en la roca. Mis ojos en este momento estaban en llenar las expectativas que tenían mis líderes y no en llenar las expectativas que tenía Dios de mí. Y en ese momento yo me descarrié y me fui al mundo. Me fui al mundo a la edad de 17, 18 años aproximadamente, no recuerdo exactamente. Pasé muchísimas cosas, el Señor comenzó a bendecirme de una forma sobrenatural, el Señor comenzó a abrir puertas, el Señor hizo cosas maravillosas en mi vida. Digo que fue el Señor que lo hizo, porque es que todo lo que yo tengo en mi vida es el Señor que me lo ha dado. Así lo he entendido y así siempre lo he creído y siempre voy a glorificarlo a Él por eso. Me aparto de la iglesia, pero nunca me aparté completamente, porque yo tenía un llamado. El Señor me revelaba cosas en sueños, me mostraba cosas, a veces habían actividades familiares y el Señor me mostraba un accidente y me mostraba a la persona ensangrentada, pero no me dejaba discernir quién era. Yo lo decía y la gente me decía, tú te estás poniendo loca. Me mostró fenómenos naturales que venían, que iban a acontecer y yo los decía, y en la misma iglesia a veces yo nunca me aparté por completo, yo asistía de tiempo en tiempo y las cosas que el Señor me revelaba yo las decía, pero en ese tiempo no se hablaba mucho de guerra espiritual, ni se movía mucho lo profético. Entonces a mí me reprendían. Yo recuerdo que a mí me decían, tú tienes la boca de chivo, mira muchacha, a ti es la que más Dios te revela, que eso no es así. Yo recuerdo que cuando venía el fenómeno María, que pasó aquí en este país, una noche el Señor me muestra todos los ríos desbordados, todos los ríos desbordados. Yo veía que se rebosaban los puentes y yo sentía una angustia en mi corazón, porque el Señor me lo mostraba y yo sentía como si eso estaba pasando realmente en el momento. Terrible. Y yo se lo expresé en un grupo que tenían de la iglesia. Yo me moví de iglesia y me fui a otra, y en ese tiempo lo expresé en esa iglesia y me dijeron, tú lo que tienes que hacer es orar para que eso no pase. O sea, siempre que yo decía algo que el Señor me mostraba, recibía una reprensión. Y eso hizo que yo no quisiera nada con el llamado, que rechazara el llamado por completo. Yo le lloraba al Señor, yo le decía, Señor, yo no quiero esto. ¿Por qué tú me permites ver esto? ¿Por qué tú me permites ver cosas que yo no puedo cambiar? Decía, ¿por qué tú me permites? ¿Por qué tú me muestras cosas que yo le doy la palabra a la persona y la persona no la recibe? Porque las personas, entonces, yo sentía que me veían a mí como culpable. Porque yo decirle a alguien, mira, yo tuve un sueño contigo y yo te vi que tú tuviste un accidente y que después pasan 2 días, 3 días y le pasa. Entonces, yo pienso y me hacían sentir que la culpable era yo. Como que yo predestinaba a esa persona para eso y yo no quería nada con eso, absolutamente nada. Pero así como el Señor me estaba mostrando el llamado que tenía conmigo, así mismo yo recibía los ataques del enemigo. Wow, terrible. De una forma terrible, Dionis, de una forma terrible. A mí me visitaban espíritus, a mí se me presentaban delante de la cama, a mí, yo siendo una niña, siempre había un hombre con un sombrero negro que yo lo veía, que me observaba desde afuera de mi ventana. Y en ocasiones yo lo miraba afuera, pero ya hubo un tiempo que ese hombre entraba dentro de la habitación. Wow. Hubo una noche que esa persona me apretaban aquí en la garganta, que yo no podía respirar. De manera literal. De manera literal, de una forma literal. Yo se lo decía a mis padres, yo lloraba, yo no entendía por qué me pasaba eso, yo no sabía lo que pasaba y mis padres no tenían el conocimiento tampoco, hasta que una noche eso me visitó y fue tan fuerte. Me apretaba para que yo no hablara, me asfixiaba por completo y no sé cómo yo pude gritar, y mis padres entraron a la habitación y vieron con sus ojos que realmente era algo real, que no era que yo me lo estaba imaginando. Y ahí comencé ese proceso, pero
eso no hizo que yo viniera tampoco a los pies de Cristo, ni que conociera al Cristo verdadero. Yo seguía viendo cosas, me seguían visitando espíritus. Cuando esos espíritus me visitaban, yo sabía que había un Cristo que había pagado, supuestamente me había comprado a precio de sangre, y yo clamaba la sangre de Cristo y ellos se iban. Ellos se iban. Recuerdo que me visitaban espíritus de todos los tamaños, y cuando ellos me atacaban, yo decía, me cubro con la sangre de Cristo, te reprendo en el nombre de Jesús, y ellos se iban. Y ya yo sabía que ese era el mecanismo para yo defenderme. Fue pasando el tiempo, pasé muchas cosas en el mundo, salí, fui a discoteca, bebí, bailé, hice todo lo que hace una joven de esa edad. En ese tiempo salí embarazada. Cuando tengo mi hija, cuando estoy embarazada, recibo palabras del Señor. Él me dice, mira, esa niña te la entregué yo, me dio el nombre de mi hija, me dijo, tu hija se va a llamar Génesis, porque con ella yo marco una generación nueva dentro de tu familia, con ella yo rompo maldiciones que hay de generaciones. El Señor me dio palabras, me dijo, yo te voy a llevar a las naciones, muchísimas promesas. Para mí se me olvidaron las promesas que el Señor me dio, porque yo no conocía a ese Dios. Yo veía al hombre que me estaba dando la palabra, pero yo no conocía a ese Dios. Wow. Ahora bien, yo te voy a decir cómo yo conocí a ese Dios. ¿Cómo lo conociste? Yo conocí a ese Dios en medio de un proceso de enfermedad. Él me llamó por amor muchas veces. El Señor me bendijo de una forma sobrenatural y yo me llené de arrogancia, me llené de vanidad, me llené de metrezas. A mí me gustaba mucho usar joyas, usar prendas, me gustaba vestirme llamativa. De hecho, en ese tiempo yo me sometí a cirugía estética, liposucción, que en ese momento eso no se usaba, la mayoría de mujeres no usaban eso, y yo me lo hice porque yo me sentía inconforme como yo era, porque aparte de eso yo tenía un espíritu de depresión que me hacía la guerra. Había un espíritu de suicidio que a mí me visitaba de tiempo en tiempo. Yo tenía muchos problemas porque cuando yo me descarrié, mi mamá se puso furiosa conmigo. Cuando yo salía para una discoteca, ellos se sentían mal. Dios mío. Ellos no querían verme a mí en ese mundo. Entonces era una guerra que teníamos. Ella intentando corregirme y yo que no quería que me corrigieran. Sí. Entonces estábamos chocando, pero el enemigo usaba eso para ministrar mi vida, para ministrar mi mente. Me decía, tu mamá no te quiere, tu mamá no te ama, mira, tú trabajas, tú le das todo a tu familia. Porque cuando tú dependes de otra persona, tú te cohibes mucho. Pero cuando tú eres una persona independiente, que tú produces tu dinero, a ti no te importa lo que nadie diga, porque es que tú no necesitas a nadie, tú tienes tu dinero, tú dependes de ti. Tú dependes completamente de ti. Y eso era lo que yo le decía a mi mamá. Yo le decía, mami, pero tú dependes de mí y yo tengo mi dinero, yo estoy gastando mi dinero, yo compraba mi ropa, mis zapatos. Dionis, yo tenía 2 closets llenos de ropa, de zapatos, con su ticket, porque yo lo compraba simplemente, yo me sentía mal y me iba para una tienda a comprar. A mí me decían algo que me molestaba y yo me iba para una tienda a comprar. Yo me volví compradora compulsiva. Wow, tremendo. Oye, me fueron muchas cadenas que a mí me ataban y que quizás la gente la ve y no cree que son cadenas. Pues bien, llega un tiempo que a mí, yo comienzo con unos dolores de cabeza, todos los días me dolía la cabeza, todos los días me dolía la cabeza, iba al médico y no me encontraban nada, me medicaban y cuando llegaba a la casa dentro de 2 horas ya se me quitaba y empiezo con ese proceso. Yo recuerdo que yo fui a la casa de mi mamá, ya me había casado, ya tenía mi hija, voy a la casa de mi mamá un fin de semana y yo no sé cómo yo llegué a esa casa, pero llegué loca de un dolor de cabeza y me acosté en una cama y cuando yo volví a despertar había pasado ya yo no sé cuántos días. Wow. Me desperté en una clínica. Cuando me despierto en la clínica yo tengo un diagnóstico de que yo supuestamente soy epiléptica, sin haber recibido ningún trauma, sin haber tenido ningún tipo de historial médico de eso. Una persona ya adulta, me hicieron los estudios no arrojaban nada. Pero yo tenía un episodio de convulsión. Yo caí al piso, yo convulsionaba. De hecho, yo me partí por aquí. Yo tengo evidencias que yo iba guardando de todo eso. Y
Y nada, me despierto en la clínica con este diagnóstico. Ella es epiléptica, me dice el neurólogo. Y me ponen unos medicamentos. Esos medicamentos lo que hacía era que me mantenían drogada todo el tiempo. Yo no me podía bañar sola, yo no podía conducir, yo podía estar sentada aquí, de un momento a otro yo empezaba a convulsionar y ya yo no sabía nada de mí. Yo me fui a la casa de mi mamá. Y cuando estoy en la casa de mi mamá, porque no podía estar sola, cuando estoy en la casa de mi mamá, una noche me acuesto y me sueño que el Señor me habla. Y el Señor me dice, cuando yo andaba en la tierra, Cristo hablándome, dice, cuando yo andaba en la tierra, que liberté el endemoniado del Gadareno, él se revolcaba en el suelo. Ahora, en este tiempo, mi alma te adora, Señor. Ahora, en este tiempo, los médicos a eso le llaman epilepsia. Me dio a entender que yo tenía un espíritu dentro de mí que me estaba causando ese problema. Wow. Yo no le di mucha importancia a ese sueño y me quedé tranquila. Al día siguiente, en mi casa se hace un culto de hogar. Cuando se hace el culto de hogar, vienen unas hermanas de Nagua. Una hermana que vivía en Nagua, yo no la conocía. Y me dice, ella le dice a mi mamá, ¿dónde está la hija suya? Y mami le busca a mi hermana menor y le dice, ven, que ella está aquí. Alejandra, ven, que quieren orar por ti. Y ella le dice, la hermana le dice, no, esa no, es la otra, la mayor, le dice la hermana. Cuando viene mi mamá y me dice, Jamie, ven que van a orar por ti. Yo, ay, no, yo no quiero, le digo, yo no quiero. Ven, que van a orar por ti. Cuando la hermana entra a la sala de mi mamá, en la sala de mi mamá ya tenía un cuadro grande de la foto de mi boda. Cuando la hermana ve el cuadro y dice, esa es la muchacha que el Señor me mostró. Esa es la que yo quiero ver. Yo salgo, entonces ahí mi mamá me insiste, yo salgo de la habitación. Cuando salgo de la habitación, había otro joven, recuerdo su nombre, se llama Willy. Él comienzan a orar y cuando comienzan a orar, él se acerca a mí. Y lo único que yo recuerdo que él me dijo fue, por ti yo vine a esta casa. Wow. Por ti el Señor me movió a esta casa, yo caí al piso, yo recibí liberación. Dionis, nunca jamás en mi vida yo volví a convulsionar. Wow. Desde esa vez. Nunca jamás en mi vida yo volví a tener un episodio de convulsión, nunca. Dios mío. Yo recibí sanidad instantánea en esa noche. Ahí yo dije, no, yo tengo que convertirme. Yo dije, no, yo vuelvo al cristianismo otra vez porque yo no me quiero perder. Yo estaba dentro de la iglesia porque yo le tenía miedo al infierno. Amén. Entonces yo dije, no, yo tengo que convertirme, pero aún así yo no he conocido al Dios, a ese Dios, aún así yo no lo he conocido. Y comienzo a asistir a la iglesia nuevamente, me comienzo a congregar, primero me congrego todos los días, después nada más me congrego los domingos y fui como alejándome como un poquito, pero seguía buscando del Señor. Cuando empiezo a trabajar en exceso, yo no tenía tiempo de ir a la iglesia, estaba con la mente saturada, yo tenía, en el lugar donde yo trabajaba, en una compañía, yo era contadora y la cajera se fue, había una persona encargada del área de seguro y la otra persona también se fue, entonces todo ese trabajo cayó sobre mí, yo no tenía tiempo para nada, para yo hacer mi trabajo, cuando tenía que hacer reporte de impuestos y todo eso, yo tenía que llevarme todo eso para mi casa y hacerlo en la madrugada. Yo estaba tan agobiada, tan saturada, que yo me fui poco a poco, me fui olvidando del Señor. Viene otro proceso. Una noche me acuesto normal, en mi cama, normal, como se acuesta todo el mundo, y amanezco con la pierna izquierda de este tamaño y roja. Wow. Cuando yo me veo esta pierna, así, roja, llamo a mi jefe y le digo, yo no puedo ir para el trabajo porque tengo que ir para el médico. Me dice, ok, no hay problema. Y después vuelve y me llama y me dice, mira, tú tienes que venir, que esto, que lo otro. Cogí para allá, para el trabajo. Cuando yo estoy allá en el trabajo, allá me comienza otra vez el dolor de cabeza. Yo me estaba volviendo loca, era un dolor de cabeza que yo sentía que la cabeza se me iba a explotar y yo sentí como si me bajó algo así de un pronto. ¡Pra! Yo le dije, yo me tengo que ir. Donde yo trabajaba, queda una clínica casi al frente. Yo dije, yo me tengo que ir, yo no aguanto. Entonces, cuando yo voy saliendo, llega mi esposo ahí mismo y yo le digo, mira, llévame a la clínica, pero rápido, porque yo me estoy muriendo, yo no sé qué es lo que yo tengo. Cuando me llevan a la clínica, el médico me pregunta, ¿qué es lo que tú tienes? Yo dije, un dolor de cabeza que me estoy muriendo. El médico me pone un medicamento
Cuando el médico me ponía un medicamento, yo le digo, doctor, yo me estoy muriendo. Doctor, yo me estoy muriendo, yo no siento mis piernas, yo no siento mis brazos, yo le dije, yo no siento mis brazos, ese brazo a mí se me murió, fue instantáneamente. Dionis, yo quedé un vegetal. Wow. Dionis, yo no me podía mover, yo llegué caminando a esa clínica y a mí me sacaron de ahí en silla de ruedas. Para subirme a mi casa, que yo vivía en una segunda, a mí tuvieron que subirme cargada. Dionis, yo duré como 3 días, eso fue un fin de semana, duré como 3 días en la casa. Y el dolor de cabeza volvía y a cada rato me llevaban a la clínica y el doctor, mi esposo en ese momento, el que era mi esposo en ese momento, le dice al doctor, deme el referimiento para yo llevármela para La Vega porque ella se está poniendo peor. Y él le dice, no, tú vuelve y la traes. Entonces solamente me llevaba y me medicaba, pero cada vez yo estaba peor. Cuando entro en este proceso, pasó el fin de semana y yo me sentía... Yo no me podía mover, Dionis, yo no me podía mover. Una persona tan activa y verse en esa situación, para mí eso fue terrible. Mi esposo me lleva a otra clínica y cuando me lleva a la otra clínica hay un doctor que es cercano a la familia y él habla con él. Y el doctor le dice, mira, yo ni te voy a cobrar nada, llévatela directo para La Vega, donde un neurólogo. Me dijo, llévala de emergencia donde un neurólogo y date rápido. Llegando a La Vega, entrando a la clínica, a la emergencia de la clínica, ahí a mí me dio un ataque, me dio un ACV, supuestamente me dio un derrame cerebral. Wow. Cuando yo me despierto, yo no sé cuántos días habían pasado, yo podía hablar, pero no me podía mover. Yo podía mover un brazo, pero no podía mover el otro y no podía estar de pie. Yo quedé que usaba Pampers. A mí tenían que dármelo todo, a mí tenían que hacérmelo todo y lo más fuerte fue yo escuchar al doctor decirle a mi hermana y a mi esposo, tú tienes que buscar una persona para que la cuide todo el tiempo, porque no se sabe si ella se va a recuperar. Eso fue lo que él me dijo y eso a mí me mató, eso a mí me marcó. Yo dije, Dios mío, una persona tan joven, con una niña tan pequeña, y yo llevo una vida tan acelerada, porque lo mío era trabajar para que a mi familia no le faltara absolutamente nada, porque yo no encontraba la manera de cómo yo llenar ese vacío que yo tenía en mi interior. Dionis, en ese proceso me llevaron a mi casa, cuando me llevaron a la casa de mi suegra, cuando me llevan a la casa de mi suegra, mis cuñadas me estaban cuidando. La familia Ramírez Serrata, si ellos llegan a ver este video, yo les quiero agradecer de verdad, de todo corazón, yo les quiero dar las gracias, porque en ese tiempo ellas fueron el instrumento de bendición que el Señor utilizó, porque yo no podía valerme por mí misma. Mi mamá no podía cuidarme, mi mamá es muy débil, mi mamá, ella ve que a alguien le pasa algo y ella se pone mal, ella se pone peor que el que está enfermo, y ellas cuidaron de mí todo ese tiempo. Y yo eso se lo voy a agradecer toda la vida porque la persona tiene que saber ser agradecida. Y pasó ese tiempo, cuando yo tengo como 15 días, las personas iban y me veían y me visitaban y cuando salían yo escuchaba, a mí me mantenían drogada todo el tiempo. Wow. Solamente me despertaban para darme los medicamentos, para darme algo de comida. Lo único que tomaba era una proteína, que no voy a decir el nombre porque es una marca comercial, pero lo único que yo tomaba era una proteína, me daban el medicamento y a dormir nuevamente. Pero cuando la gente me visitaba, yo escuchaba, yo estaba drogada, pero yo escuchaba todo. Yo escuchaba a la gente que decían, ay hombre, tan joven, mírala cómo está, y ay, ella no va a durar mucho. Y eso a mí me rompía por dentro, cuando esa gente decían eso. Y nada, Dionis, pasé ese tiempo, yo no vi ninguna de mis amigas. Wow. Ninguna de la gente que salía conmigo, que me invitaban, que me decían, vamos para mi casa, vamos a hacer un cocinado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ninguna de la gente que estaba ahí para salir conmigo los fines de semana, ninguna de la gente que disfrutaron de mi dinero, que disfrutaron de lo que yo trabajaba, ninguno de ellos estaban ahí. Incluso iban al frente de la casa porque al lado quedaba un play, ahí se juega fútbol y la gente iba a jugar fútbol. Ellos iban a ver el partido de fútbol y tomaban alcohol y no eran capaces de decir, déjame yo entrar a ver cómo está Jamie. Y eso a mí me dolió. Fue un proceso como de purificación que yo pasé en ese lapso de tiempo. De mi familia no fue nadie a verme. Impresionante. Nadie fue a verme, Dionis. Nadie, absolutamente nadie fue a verme de mi familia. La gente siempre se escuda de que yo no lo sabía o que esto, que lo otro, pero mentira, una situación así se sabe. Así es. Eso es algo demasiado grave.
pero el Señor lo permitió para Él glorificarse, Amén. para que yo me encontrara con Él y yo viera que yo no dependía de mí, ni de nadie, que yo dependía solamente de Amén. Él. Así es. Mira, Dionis, en ese lapso de tiempo, yo recuerdo que yo estaba acostada en la cama y yo solamente lloraba y lloraba y lloraba. Y todavía lloro cuando me acuerdo, porque fue algo que marcó mi vida en un antes y en un después. Yo lloraba, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo dentro de mí, yo creía que yo le estaba sirviendo a Dios. Yo creía que ser cristiano era simplemente eso, cumplir con los dogmas que te pone la iglesia y ya. Pero se trata de algo mucho más. Se trata de algo más profundo. Se trata de que Cristo venga a morar en ti, que Él habite dentro de ti, que sea tu compañero, que sea tu amigo, que se convierta en tu todo. Cristo es nuestro todo. Y en ese proceso yo lloraba desesperada. Y una tarde estoy acostada en la cama y yo siento que me pasan la mano por el brazo que yo no podía mover. Me pasan una mano así, fue algo tan lindo, algo tan real. Y me pasaron ese brazo y me tocaron el brazo y yo escuché esa voz tan dulce, una voz tan linda, que me decía, a mí no me mueven tus lágrimas. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor. El Señor me dijo, a mí no me mueven tus lágrimas. Yo solo quiero que tú me adores. Y yo comencé a escuchar una alabanza en mi cabeza de Dani Berríos. Aleluya. La que dice, cuando estés frente al mar y lo quieras atravesar, llama a ese hombre con fe que solo Él abre el mar. Y yo comencé a escuchar esa alabanza en mi cabeza. Y yo le dije a mi esposo, búscame mi celular y ponme esta alabanza. Y yo escuchaba esa adoración día y noche, día y noche. Y yo lloraba, y yo le decía, Señor, gracias. Señor, gracias por lo que tú hiciste en mí, gracias por este proceso que me estás permitiendo vivir. Yo comencé a agradecerle al Señor por el dolor que yo estaba pasando, porque yo estaba sufriendo, yo me vi sola, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí y por ese proceso yo conocí al Señor. Y yo comencé a buscar del Señor, comencé a hablarle así como estoy hablando contigo. Yo me volví loca en el espíritu. Yo le hablaba como se habla con cualquier persona, porque así Él vino a mí. Él habló directamente a mi oído y me tocó. Yo entendí que no era un Dios de barro, que no era un Dios tan lejano como nosotros nos lo pintan. Un Dios que está allá arriba en el cielo y que todo lo ve y que todo lo juzga y que todo lo condena. A mí me habló un Dios de amor. Un Dios que no le importaba que yo lo hubiese rechazado 1 y 1000 veces. Gloria. Que Él estaba ahí. Que mis amigos se fueron, que mi familia se fue, que todo el mundo se fue, pero Él estaba ahí. Él estaba ahí y Él quería sanarme. Dionis, mira, y yo pasé ese proceso y no pasó una semana no pasó cuando el Señor a mí me sanó. En una semana el Señor a mí me sanó. Yo me fui a parar, porque yo usaba como un inodoro portátil de esos que le ponen a las personas que no pueden caminar. Y yo fui a usar el inodoro y cuando yo me paré, yo dije, pero a mí no me agarraron, yo me paré. Yo me paré y cuando yo me vi parada, yo me quedé sorprendida y desde ese día mi vida cambió por completo. Yo comencé a servirle al Señor, yo comencé a adorar al Señor, yo comencé a buscar a ese Señor en espíritu y en verdad. Y yo iba en mi carro y yo le decía, Señor, ven, móntate aquí. Y yo le hablaba y yo estaba cocinando en mi casa y yo le decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Y el Espíritu Santo se convirtió en mi amigo. Porque el Espíritu Santo yo lo sentía cuando se paraba a mi lado. Wow. Cuando yo me iba a bañar, yo le decía, Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir? Porque yo lo sentía, yo sentía cuando Él se manifestaba, cuando Él se movía alrededor de mí. Fue un nivel de locura sobrenatural. Pero después de eso fue en el 2016, Dionis. En el 2017 entro en otro proceso, otra vez. Pero ahora era diferente, porque ahora ya yo conocía a Dios. Cuando yo entro, a mi papá le salió una bacteria, no sé, a mi papá le pasó algo y le agarraron aquí la garganta. Mi papá no comía, mi papá se volvió una etcétera en un mes. Mi papá no comió nada, no podía tragar absolutamente nada. Y ahí comenzó un proceso familiar. Mi hermana también se enfermó, le dieron de alta a mi papá y mi hermana se enfermó. Y todo eso
fue un golpe para mí, demasiadas emociones juntas, demasiadas cosas. Y vuelvo y otra vez me pasa lo siguiente, me acuesto en mi cama normal. Cuando me levanto con la pierna así de este tamaño, la pierna roja, me dio una trombosis. Wow. Para hacerlo más corto, me dio una trombosis. Cuando me da la trombosis voy a la clínica. Cuando voy a la clínica, la doctora ni siquiera me quiso cobrar, ni quiso pasar el seguro ni nada. Ella me dijo, oye, me vete para La Vega, pero ya, busca tal doctor en tal centro, que él te va a atender y date rápido, porque era un fin de semana, era viernes. Y yo me fui, cuando yo llegué, el doctor no me quería recibir, porque era por cita. Y yo le dije, doctor, yo no me puedo ir así para mi casa, yo necesito saber qué es lo que yo tengo. Me hacen un estudio que se llama un Doppler. Ahí el doctor me dice, yo le digo, doctor, que yo tengo, era un doctor americano, y él me dice, ¿tú andas sola? Digo yo, no, yo ando con mi esposo, y me dice, ¿de dónde tú eres? Yo le digo, de Jarabacoa. Y me dijo, ¿tú no vas para Jarabacoa hoy? Yo le dije, claro que sí, yo me voy para mi casa. Dice él, no, tú no te puedes mover de aquí. Dionis, a mí se me tapó una vena, a mí se me tapó una arteria. Ahí comienza otro proceso. Me ponen en un tratamiento, un mes acostada con los pies hacia arriba, duro el mes entero con los pies hacia arriba. Dionis, cuando a mí me llegó mi periodo, estoy tomando anticoagulantes para desbaratar el coágulo que tenía en la pierna. Cuando me llega mi periodo me dio una hemorragia. Me dio una hemorragia y yo comienzo a desangrarme, porque es que el enemigo quería aniquilarme por completo. Cuando me da esta hemorragia abajo, voy a La Vega, voy donde el doctor, uno de los mejores médicos supuestamente, y él lo que me dice, ay, vamos a parar el anticoagulante. Me dice, para el anticoagulante hasta que se te quite todo y después volvemos y comenzamos. Vuelvo y me manda otra vez para mi casa. Yo dejé de tomarme el anticoagulante porque él es el médico y él fue el que me indicó eso. Dionis, como a la semana, voy bajando los escalones de mi casa, porque yo me sentía bien. Voy bajando los escalones de mi casa, que iba para una campaña que estaban dando en la casa de mi mamá. Cuando voy para allá, que me voy a montar en la guagua, yo no puedo respirar. Y yo me pongo blanca, yo me pongo fría, yo no puedo respirar. Y me llevan a la clínica y que la presión y que esto y que lo otro, no se sabe qué es lo que yo tengo. Pues para resumirte el caso, a mí me llevaron de emergencia para Santiago, porque a mí se me fueron 3 coágulos a un pulmón. Uf. 3 coágulos a un pulmón. Los médicos a mí me decían, yo no sé cómo tú estás viva. Cuando yo estoy en emergencia, los médicos, habían unos doctores ahí que estaban haciendo como pasantía y ellos no me querían, ellos venía uno y me preguntaba lo mismo y venía otro y me preguntaba lo mismo y como que no encontraban qué decir, y yo veo que uno le dice al otro, mira, ella tiene 3 coágulos en un pulmón y el seguro de ella no quiere cubrir, me dice, él le está diciendo a otro, dice, el seguro de ella la tienen ahí, no la quieren ingresar porque el seguro de ella no quiere cubrir, teniendo yo un seguro médico, el seguro médico no cubría. Mandan a llamar a mi familia, que tenían que ir al otro día a primera hora y tenían que llevar 490,000 pesos, porque a mí había que sacarme los 3 coágulos del pulmón porque me iba a dar un infarto pulmonar. ¿De dónde mi familia iba a llevar eso? Y lo citaron para las 7 de la mañana al día siguiente. Yo comencé a llorar. Yo le dije, Señor, tú me dijiste que lo único que tú querías era que yo te adorara. Y yo te estoy adorando, ¿qué pasa? Y comencé ahí a orar al Señor, pero yo me estaba muriendo del susto y de la preocupación con mi familia. Dionis, a mí me subieron para UCI. Cuando estoy en UCI, ahí yo duré 7 días en UCI, porque aparte de que tengo el problema con los 3 coágulos en un pulmón, a mí no pueden ponerme anticoagulante porque yo tengo una hemorragia. La hemorragia que me había dado me volvió, sin tomar anticoagulante. Me volvió una hemorragia, tengo 3 coágulos en mi pulmón, no podían hacerme absolutamente nada, las venas por donde me las pinchaban se rompían, no había cómo canalizarme, a mí no se sabía qué me iban a hacer. La doctora le decía a mi esposo, le decía, mira, yo puedo hacerle el procedimiento con la máquina, pero el problema es que esa máquina necesita unos filtros para que los coágulos no emigren a otro lado, porque tratando de sacar uno se puede mover y le puede dar un infarto, se le puede ir al cerebro. Dios mío. O sea, el juego estaba trancado por completo, pero lo que tú no sabes es que yo veía los demonios que habían ahí en UCI. Yo veía todos los espíritus que se estaban moviendo ahí.
a mí se me abrieron mis ojos espirituales en ese momento. Y yo veía a todos los demonios, mi familia entera esperando afuera. Y yo estaba frente a la puerta, cuando abrían la puerta yo los veía a ellos ahí preocupados, muriéndose. Y eso me estaba matando a mí por dentro también. Yo decía, mi papá sufre del corazón, mi papá le puede dar un infarto en cualquier momento. Y yo clamaba al Señor y yo veía a los demonios. ¿Tú sabes lo que hacían los demonios? La gente no quiere entender. La gente no quiere entender que hay un infierno que existe y que es real. Que así como hay ángeles, también hay demonios. Y esos demonios yo los veía moverse ahí con los pacientes y iban a mi cama. Y tú sabes lo que ellos hacían. Ellos se paraban delante de mi cama y me sacaban la lengua y pasaban la lengua por los dientes filosos, como saboreándose que se iban a llevar el alma de las personas. Wow. Y yo creía que me lo estaban haciendo a mí, pero era atormentándome que estaban, porque yo estaba viendo todo eso. Ellos sabían que yo los estaba viendo. Y yo le dije, Señor, a los 7 días de estar ahí en UCI, yo le dije, Señor, yo no sé qué tú quieres enseñarme, pero ya yo aprendí. Yo le dije, ya yo aprendí, yo sé que el infierno es real y sé que mi alma solamente se va a salvar si yo te sirvo a ti. Le dije, yo hoy renuevo mi pacto contigo, yo hoy te entrego mi alma, yo hoy te entrego mi cuerpo, yo hoy te entrego todo mi ser. Desde hoy yo te prometo que yo voy a vivir para ti y que nunca más yo volveré atrás, nunca más. Prefiero que me mates si es de volver atrás. Dionis, solamente hice esa oración y todo cambió. Wow. Todo cambió, todo. Se me paró la hemorragia, cesó la hemorragia. Había un medicamento que era la otra opción para desbaratar los coágulos y el medicamento costaba 50,000 pesos cada cosita que tenían que ponerme. Y para colmo en la clínica no lo tenían porque ya el medicamento que supuestamente no lo estaban haciendo. ¿Y tú sabes qué hizo el Señor? El Señor movió unas influencias, a mí me regalaron el medicamento del Hospital de Santiago. Wow. Llamaron a la doctora que me estaba atendiendo a mí, mira, manda a buscar los 3 frascos que lo tengo aquí, y mandaron a mi hermana fue en un taxi, lo buscó, había que ponerme sangre, yo soy A positivo y mi sangre no aparecía, la sangre más común es esa, y no aparecía en ningún sitio, buscaron por todas partes, apareció un donante, un drogadicto que nadie lo mira, un drogadicto que nadie lo mira, ese apareció y lo pusieron un día entero ahí para limpiarle la sangre y poderle sacar la sangre y podérmela poner a mí. Óyeme, una mujer tan vanidosa, tan aferrada a tanto disparate. Necesitando de otro. Y necesitaba de otra persona, óyeme, y mira quién, un drogadicto buscaron y el muchacho ni siquiera quiso que le dieran nada. Dijo, no, déjenlo así, no quiso recibir un peso, Dionis. Y de ahí a los 7 días, cuando yo hice esa oración, el Señor me sacó de UCI. Wow. Y te sanó el Señor. El Señor me sanó y me sacó de UCI. Y hasta el sol de hoy le estoy sirviendo al Señor con altas, con bajas, pasando procesos. He sido procesada en muchas áreas de mi vida, pero también he visto la mano del Señor de una forma poderosa. He visto al Señor moverse con poder y gloria. He visto libertar personas, lo he visto sanar cáncer, lo he visto sanar a otros como me sanó a mí. He visto libertar gente de depresión. He visto al Señor, he visto el espíritu de suicidio, Dionis, he visto el espíritu de suicidio que me visitó a mí tantas veces irse cuando yo abrazo a una persona. Cuando yo veo a una persona, yo puedo discernir ese espíritu que está en él, puedo discernir el espíritu de depresión, puedo mirar sus ojos y el Espíritu Santo me dice, toca su corazón. Ora, toca su corazón, o a veces me dice el Espíritu Santo, abrázalo, y yo lo abrazo y la persona se desploma y recibe liberación sin muchos shows, sin muchas cosas, sin hacer mucho escándalo, sin bla, 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 en el secreto. Eso hace el Señor, porque de ahí el Señor me sacó a mí. No, y claro, lo que pasa es que hay algo que se llama legalidad, y hasta que tú no pases por ciertas guerras, entonces tú no puedes tener legalidad sobre eso. Lo que tú atraviesas hoy, eso es lo que te da la legalidad de poder resolver mañana sobre la vida de alguien. Jamie, lastimosamente hemos llegado al final. Quisiéramos quedarnos aquí toda la tarde escuchando este testimonio. Yo sé que tu vida, como diríamos en buen dominicano, es una película de tantas cosas que has vivido y has visto, pero creemos y somos testigos de que realmente Cristo hace cosas nuevas en nuestra vida, aun cuando el enemigo está a punto de destruirnos. Cristo viene y destruye los planes del enemigo y nos levanta de nuevo. Amén. Vamos a sellar este tiempo de calidad que tuvimos con una oración. Amén. Quiero que dirijas una oración de 1 minuto para que Dios pueda hablarle a los corazones. Gloria a Dios.
Bendito Dios, Padre Celestial, que habitas en las Señor. alturas, Dios amado, mi amigo, mi compañero, vengo delante de tu presencia en esta hora, Señor. Te presento toda la audiencia, Dios mío, te presento cada persona que va a mirar este testimonio. Te pido, Señor, que cada palabra que atraviese la pantalla, Señor, salga impregnada por tu presencia, que sean impactados los corazones por tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo penetre a sus vidas, Dios mío, Padre eterno, que los que necesiten consuelo lo reciban, que los que necesiten amor, Señor, lo reciban. Padre, que aquellas personas que están pasando dificultades, aquellas personas que no te conocen todavía, tengan un encuentro íntimo, personal contigo, que tú te reveles a sus vidas, Señor, así como tú te revelaste a la mía, no una, sino en varias ocasiones, Gloria Señor a Dios. Jesús. Impacta a los Espíritus Santos de Dios. Gloria. Padre, bendice la plataforma, Dios mío, bendice este equipo de trabajo, Espíritu Santo de Dios. Sigue abriendo puertas, Dios mío, Padre amado, para que ellos puedan seguir llevando el Evangelio, para que puedan seguir exponiendo, Señor, las cosas que tú haces para gloria y honra de tu nombre. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor. Sabemos que tu venida está a la puerta, Padre eterno. Sabemos que día a día millones de almas se están yendo al infierno, Señor. Y es el tiempo de que tu pueblo se levante, Padre eterno. De que tu pueblo, Señor, comience a golpear las puertas del infierno, Padre eterno. Porque dice tu palabra que ellas no prevalecerán contra la iglesia. Es tiempo de que se cambie el juego, Señor. Que los cristianos dejemos de recibir los golpes del enemigo y no quedemos acomodados, Señor. Es tiempo de que la iglesia se levante y golpee y empiece a romper los decretos de maldición con decretos de bendición, porque tú has dado la autoridad, Señor, en tu nombre, con tu sangre. Declaro liberación, Padre eterno, sobre los cautivos. Declaro sanidad en esta hora sobre los enfermos, Dios mío. Declaro que rayos, Señor, de fuego salen de mis manos, que atraviesan la pantalla, Señor, y que las vidas son impactadas por el poder de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por este tiempo, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y para testimonio a las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 mi hermana Jamie. Gloria a Dios. Agradecido con el Eterno por darnos este Gloria a privilegio, Jesús. este placer de poder ser parte de tu testimonio Gloria. y poder proyectarlo al mundo, de decirle al mundo que sí se puede. Sí, Si se Jamie pudo, con la ayuda del Señor también, todo aquel que ve este testimonio puede. El Señor Amén. cuenta contigo para salvarte, restaurarte, sanarte, y también cuando el mundo te dice final, entonces Dios te dice empieza una nueva obra en tu vida. Señores, desde acá, desde Jarabacoa, Excelencia Cristiana está reportando todos los testimonios, las maravillas del Eterno en la vida de la persona. Y se despide de ustedes su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestra amada hermana Jamie Trinidad. Amén. Shalom, mi gente, un abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Dios le bendiga. Dios bendiga.